Gloria al Señor por ese vaso precioso que se entregó. Se derramó completamente la última gota de sangre, la última gota de agua. Vamos a la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Luego nos volvemos a sentar. Vamos a leer desde el versículo 12 al 21. Nos vamos a concentrar en el versículo 20. 2 Corintios, vamos a leer desde el 12 al 21. Yo leo el par, el número 12, ustedes leen el 13, los impares hasta el final, leen todos juntos. Yo leo el número 12, ustedes el 13. 2 Corintios 5, 12 dice la palabra santa de nuestro Dios: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Gracias, Dios eterno, Padre celestial. Solo con leer tu palabra nos gozamos y también la cumplimos, Señor. Pero hay algo más que nos has mandado a obedecer, y es predicarla y pedirte, Señor, que podamos, mi Dios, cumplirla, Señor, y practicarla. Padre, dame solamente tu claridad, llenura de tu espíritu, control, limpieza, Señor, de todo pecado por ignorancia, por tu sangre preciosa. Somos vasos de barro, pero somos tus vasos que has santificado. Nadie es suficiente en estas cosas, y clamamos a tu gracia, a tu favor, a que mires a tu Hijo, Señor, para que puedas tú hacer la obra en tu pueblo una vez más. Gracias, mi Dios, por todos los privilegios de este día, y culminando el día de nosotros, porque tú vives en la eternidad. Señor, te alabamos, te honramos, te cantamos de que nuestra vida sea derramada. Te dimos gracias, Señor, y queremos escuchar tu voz una vez más. Moldéanos, edifícanos, corrígenos, exhórtanos, anímanos. Señor, consuélanos, haz la obra que tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, hay un título que Dios nos da, que no solo nos muestra aquí cómo Él nos reconcilia. Gloria al Señor, que la palabra que se repite una y otra vez es reconciliación, es una explicación de la salvación, es la misma salvación. Pero a la luz de ¿qué? De dos personas que tienen un problema. Y hay uno que está arreglando el problema en el medio, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que ha arreglado nuestro problema con Dios el Padre. Y esta palabra, este título que Dios nos da, que queremos recordar en esta tarde, nos recuerda que somos reconciliados, pero también cómo debemos seguir viviendo como hijos de Dios. Después que estamos reconciliados, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y hay algo más que el Señor nos recuerda aquí en el versículo 20. ¿Qué somos? Así que somos embajadores en nombre
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La forma en que esta persona debe vivir y lo que es en Cristo Jesús. Pablo habla de las características del ministerio, del privilegio de servir a Cristo con poder, con este ministerio de la obra del Espíritu Santo, que es más glorioso que el ministerio de Moisés. Eso es el capítulos anteriores. Está también Pablo aquí hablando del plan de la obra que tiene toda alma en Cristo Jesús. Nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro, dice 2 Corintios 4:7. Seguimos siendo barro, hermano, pero tenemos el tesoro, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para glorificar a Cristo. Usted sabe que el diablo quiere que pensemos que somos barro solamente. Y quiere pisotear ese barro y quiere que ese barro se sienta más barro y más sucio. No, mi hermano, somos sucios por el pecado, pero la limpieza es por la sangre de Cristo, hermano. Eso es mayor que cualquier pecado. Por eso es que es suficiente esa salvación y esa reconciliación. Hermano, estamos con la ira de Dios el Padre por el pecado. Recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, para que ahora recordemos lo que somos en Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Esta palabra original, presbeu, de donde también se obtiene la palabra presbítero para referirse a los ancianos, al pastor, a estos líderes. Así que puede traducirse como un representante literalmente. Por eso los traductores a nuestro idioma han puesto esta palabra en español de los originales, que nos da a nosotros realmente un concepto adecuado a lo que el Señor nos está llamando la atención. Un representante de Cristo, mi hermano, de Dios en el nombre de Cristo. Eso es lo que somos. Usted sabe que el diablo quiere que nosotros nos olvidemos de estas cosas y que nosotros no hagamos aún el trabajo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, somos embajadores en el nombre de Cristo. Tenemos privilegios en esta tierra. No solamente será glorioso ese día que Cristo venga y estemos en su gloria, en su presencia. Hermano, la gloria del Señor, su poder, su victoria, podemos verla aquí, en estos vasos de barro, hermano. Yo oro al Señor, hermano. Yo creo que el Señor tiene mucho más que hacer en mi vida y en el pueblo de Dios que está en esta tierra. Y yo clamo y oro al Señor y espero que Dios haga una obra más grande. Amén, hermano. Espera eso usted. Tenemos que clamar al Señor. Pero lo primero es renovar nuestra mente con su palabra y recordar lo que somos. Fíjense que un así que, eso viene de las ideas anteriores. Cristo nos ha salvado, Dios nos ha reconciliado con su Hijo para que seamos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. Así que vamos a ver las características de este embajador de Cristo. Primeramente, ¿qué aprendemos aquí de estas características? Vemos en el nombre de Cristo, Dios el Padre escoge embajadores a través de su Hijo Cristo. Dios escoge embajadores a través de su Hijo Cristo. Embajador de Francia, ¿verdad? De otro país, es nombrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, propuesta de ministros y de asuntos exteriores, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, también los embajadores cambian con los presidentes. En Francia el caso es excepcional. Casi siempre se ligan los diplomáticos que poseen una buena práctica del oficio. En otras palabras, que han alcanzado un grado del ministro, al menos que el consejero, ¿verdad? Que sea el de consejero de primera clase. Hermano, el Señor nos ha salvado para ser embajadores de Cristo. Dependemos de su gracia. Oiga bien, estos países ven el historial de las personas y escogen. Usted sabe que las cosas no son así al azar. Vamos a coger a fulano de allí y vamos a ponerlo en una posición. Incluso hay otros requisitos negativos, es decir, hay otros criterios que sabemos que no son solamente de historial. Y usted me entiende cuando yo digo eso, en el sentido de que para llegar a un puesto alto hay otra cosa luego que ya no se toma solamente en cuenta el historial, sino hay otros criterios que ni siquiera son buenos y que toman muchas veces, en muchos países, muchas personas para poner una posición. Pero independientemente de esos criterios, ya bien, Dios tiene criterios y el criterio perfecto, su palabra. Dios es santo y perfecto. Y esta idea de nosotros ser embajadores, oiga bien, nos lleva a nosotros un sentir de si somos nosotros realmente dignos de ser llamados embajadores de Cristo. Una cosa es ser embajador del país, otra cosa es ser embajador de un país, de una potencia en el mundo, y otra cosa es ser embajador del Rey de Reyes y Señores de Señores.
Hermano, eso es lo que es el cristiano. Hermanos, somos escogidos por Dios el Padre a través de su Hijo Cristo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y en qué nos ayuda prácticamente esto, hermano? Hermano, la gracia del Señor es que nos ayuda. Porque sabemos que si vemos nuestro historial, ¿cómo es el historial de nosotros? ¿Cómo era nuestra vida antes de ser embajadores? Hermano, era lo que menos nosotros merecíamos ese lugar. Nuestros pecados nos separaban de Dios. Nuestras debilidades nos separaban de Dios y nos decían, tú no puedes ni siquiera entrar a una iglesia. Mucha gente no entra a la iglesia por eso. Como seres humanos sabíamos que somos imperfectos y pecadores, y luego Cristo nos ha salvado. Gloria al Señor por ese día cuando Cristo tomó nuestros pecados, cuando le aceptamos como Salvador. Pero sabemos, hermano, que todavía tenemos cargas, debilidades y tenemos situaciones que debemos fortalecer. ¿Usted sabe qué, hermano? Es la gracia del Señor en tu vida. Él te ha escogido por su Hijo como embajador para su reino, mi hermano. ¿Usted sabe cómo lo dijo Job? Job 25:4. Vaya conmigo ahí en Job 25:4. Mire lo que dijo este hombre, siendo uno de los libros más antiguos, la Biblia escrito. Job 25:4. Todo lo primero que tiene que entender un cristiano y una persona para venir a Cristo. Job, porque hay otro tipo de personas que no se ven de esa manera. Se ven muy buenos, se sienten que no han pecado, se sienten que no ha habido nadie como ellos. Mire, lo primero es, tenemos un título de Dios, pero mira lo que dijo Job. Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Inmediatamente antropología ahí, ¿qué nos enseña del hombre? Que el hombre nace pecador y sucio, Así que no me vengan con otro cuento, Job 25:4, junto con muchos otros pasajes de la Biblia, nos dice que el hombre nace en su pecado. Y hermano, ¿cuál es la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Predicamos un mensaje hace un tiempo. La corrupción está en el corazón del hombre. Nosotros necesitamos al Dios incorruptible y su espíritu, y su poder y su palabra. Hermano, estas son las características de un embajador de Cristo. Recordando primero que Dios el Padre nos ha escogido como embajadores a través de su Hijo. Es decir, que nos ve a nosotros, ¿y a quién ve? A su Hijo Jesucristo, que se entregó en la cruz por nosotros. Porque nosotros, hermano, nuestro historial no nos da el derecho ni el privilegio de ser embajadores de Dios. Yo sé que el diablo todos los días nos recuerda a nosotros. Y posiblemente eso sería un obstáculo muchas veces en nuestra vida espiritual. Tenemos que recordar que es la gracia del Señor. Nosotros nacimos también del vientre de la madre, pecadores, pero Cristo ha llevado nuestros pecados. Cristo nos ha reconciliado con Dios el Padre. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5. Tito 3, hermano, que leemos mucho, ¿verdad? Nos recuerda, hermano, y medite lentamente allí en Tito 3. Lo que el Señor ha dicho, más maravilloso, hermano, versículo. Para nosotros, vamos a leer del 3, Tito 3:3 al 5. Fácil de recordar, Tito 3:3 al 5. Tenemos que recordar, joven, lleve ese pasaje, predique solamente este pasaje. Es decir, los otros son importantes, pero vaya, para que presente las verdades de Dios aquí, con respecto a la salvación, a la vida anterior, a la vida nueva en Cristo. ¿Dónde debemos enfocarnos? Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Mire, si yo le pongo una tarea de usted buscar el periódico, usted va a encontrar todos estos pecados en los anuncios. Usted va a ver, míralo allí, aborrecible, mató a fulano, que feminicidio, que otra cosa por allí, aborreciendo unos a otros, que lo bullying, que si yo cuánto, póngale el nombre que usted quiera, es aborrecer, es la falta de amor. Padres e hijos, las peleas, las discutideras, tragedias, rebeldía, no se reconocen las autoridades, insensatos, dicen, extraviados. Mire, de pensamiento, el diablo poniendo mensaje. Hermano, esa es la vida sin Cristo de nosotros. Esa es la vida del mundo del que no tiene a Cristo. Pero gloria al Señor por el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, gloria al Señor. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque ¿cómo eran nuestras obras? Nuestras obras eran insensatos, eran rebeldes, eran extraviados. Hermano, nosotros no merecíamos ser embajadores del Señor. No tenemos ningún privilegio nosotros mismos. Dios el Padre ve a su Hijo en nosotros.
Por eso somos representantes de Dios, mis hermanos. Porque Él nos salvó por la obra de su Hijo, no por la de nosotros, porque nosotros éramos pecadores. No merecemos nada más. Recuerde de dónde el Señor le ha sacado. El Señor ha mostrado su bondad y por eso nos ha salvado. Nosotros no hicimos nada nosotros mismos. Hemos confiado en la obra del Señor. ¿Y qué sigue diciendo el 5? Que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia. Así que bondad en el 4, misericordia en el 5. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso, hermano? Esto es salvación. Un lavado, una limpieza. Sí, claro que éramos extraviados, pero Él te ha limpiado para que no sigas en tu pecado. Amén. Él nos ha transformado, mi hermano. Aborrecible, no tenemos que seguir así. El Espíritu Santo nos ha limpiado. La renovación del Espíritu Santo. Regeneración es salvación. Es una generación nueva. Es volver a nacer, como el Señor le dijo a Nicodemo allí en Juan 3. Dios el Padre escoge embajadores a través de su Hijo Cristo. Ningún hombre puede justificarse delante de Dios, pero Cristo nos ha justificado por la fe, mi hermano. Cuando Cristo nos salvó, Dios tenía la intención de salvarnos y escogernos para ser sus siervos, para hacer su obra en esta tierra. Vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Características del embajador, porque somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. Efesios 1:4-6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor por su voluntad. Gloria al Señor por esta voluntad de bondad y su afecto que lo ha mostrado hacia nosotros. Pero hermano, estamos viendo esa introducción, prácticamente el primer punto para entender que no lo merecemos, hermano. Dios nos ha escogido. Si usted y yo somos salvos, es por la obra de Cristo Jesús. Es porque Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Es decir, que no depende de ti en el sentido de que tú te has salvado, ni que nosotros podemos, por alguna obra buena que hemos hecho, ganaron la salvación y nosotros tener el privilegio de ser representantes de Dios. Es porque Cristo nos ha salvado. De esclavos nos ha hecho siervos, coherederos y embajadores de Cristo Jesús. Segundo, ¿qué más? ¿Qué podemos aprender ahí de 2 Corintios 5:20 también? No solamente que Dios escoge embajadores a través de su Hijo Cristo, sino que Dios usa a sus embajadores. Dios usa a sus embajadores. Dice la palabra allí, Pablo nos dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermano, siéntase especial en Cristo Jesús. Amén. El Señor quiere usarnos. Nos ha salvado. ¿Quién tú eres? Que yo soy embajador. Wow, pero qué privilegio, hermano. Es un título que no se le da a todo el mundo. Pero hermanos, somos embajadores del reino de los cielos del Señor. Sí, claro, pastor, yo sé que tengo debilidades. Por eso vimos el primer punto. Fue por la reconciliación y la obra de Cristo, no por ti. Si fuera por mí, por ti, ni siquiera salvos fuéramos. Pero es porque Él ha mostrado su pura fe y bondad. Y porque nosotros hemos confiado en su obra y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador por fe. Nosotros no dimos nada allí. Y nosotros nos ha salvado, nos hace sus representantes. Nos quiere usar. Pablo dice, somos embajadores, nosotros. Utiliza el plural allí para recordarte, mi hermano, el Señor, que Él quiere usarte como representante en esta tierra. Recuerda ese día cuando el Señor, ¿verdad?, te habló a través de una persona. Alguien que te invitó, hermano. No podemos dejar de seguir representando al Señor Jesucristo. Los embajadores, ¿verdad?, de la familia, prácticamente son los hijos. Están allí representando a la familia. Piensa usted como trabajador, usted está representando una compañía. Yo estaba representando una compañía de transformadores. Un hermano también. Y uno se siente, si le gusta el trabajo, como privilegiado. Wow, mira, yo soy el que estoy representando. Yo me acuerdo que yo estaba representando un equipo electrónico, un equipo de capacitores eléctricos. Y yo me aprendí cómo eran, cuál es la diferencia de esos equipos con otros. Prácticamente innovador, no había otro como ese. Después había una competencia. ¡Hey, espérate! ¿Qué tiene la competencia? Sanamente investigar para uno mostrar lo mejor, porque representa
porque estaba vendiendo, porque quiere que la gente compre y vea tu compañía. Hermanos, somos embajadores de Cristo Jesús. El diablo no quiere que nosotros reconozcamos esto y que nos desenfoquemos. Somos embajadores. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado por su Hijo. Nos ha reconciliado por su bondad. Nos ha salvado para que inmediatamente tengamos un trabajo, hermano. Ser embajadores y representantes. Porque Él quiere usarnos. Lucas 1, vamos a Lucas 1. Lucas 1:68, la palabra de Zacarías allí dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Gloria al Señor. La salvación, vino el Señor, el Mesías, vino nuestro Salvador. Pero hermano, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Y quiénes también repitieron ese mensaje? Los profetas, hermanos. Hermanos, nosotros no somos profetas de título, pero somos embajadores de título. Y debemos hacer la misma obra: pregonar, proclamar, recordar la salvación de nuestro Señor Jesús. Dios quiere usar a sus embajadores. Hermano, el trabajo fiel y donde el cristiano no debe perderse es seguir pregonando, invitando a la gente a Jesucristo, hermano. Por eso invitemos a las personas a las iglesias. Si entendemos que en la iglesia se está predicando el Evangelio de Cristo, amén, mis hermanos. No dejemos de nosotros hacer nuestro trabajo. Ese amén fue como muy debilito. No dejemos de ser embajadores predicando la palabra de Dios, amén. El Señor nos ayude, hermano, amén, así sea, Señor. Este siervo del púlpito y todos nosotros, Señor nos ha salvado, hermano. Qué obra tan grande. Tú y yo no nos merecíamos la reconciliación. Hermano, es un problema grande. Si hay una reconciliación, los países hablan de diálogo y reconciliación. Y alguna vez yo me río como ser humano y como cristiano. Y en base a qué te va a hacer un diálogo y una reconciliación. ¿En base a lo que tú piensas? ¿En base a lo que dice el mundo? ¿En base a una opinión? Hermano, qué bueno nosotros pensar la reconciliación, la salvación, la solución real en base al pensamiento de Dios y su palabra. Ahí es que va a haber solución de un problema. Que podamos nosotros hablar lo que dice el Señor. Que podamos sentarnos, hermano, en buen dominicano, un lío grande que teníamos con Dios. Y nosotros tenemos que recordar ese lío grande del pecado, de la ira de Dios sobre nosotros, para nosotros saber qué privilegio tenemos hoy, hermano, y no despreciar lo que tenemos. Hermano, el Señor nos salvó y no fue para que nos quedemos sentados. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Dios usa a sus embajadores. Dios está rogando a la gente: te quiere usar y me quiere usar. Dios está rogando a los matrimonios: te quiere usar y me quiere usar. Dios está rogando, está proclamando su evangelio y su salvación a los niños: te quiere usar, nos quiere usar. Hermano, entendamos esto y pidamos al Señor que podamos nosotros cada día ser más usados por el Señor. También hay un objetivo, hay un propósito en los embajadores, ¿verdad? No solamente la realidad de que Dios escoge a los embajadores a través de Cristo, que Dios quiere usar y usa a sus embajadores, sino hay un propósito: llevar, claro, como dijimos, este evangelio de reconciliación. Hermano, tenemos otras cosas que hacer en esta tierra, pero nuestra fe va a aumentar y nosotros vamos a decidir qué hacer. Si ser unos buenos representantes del Señor o unos malos representantes. ¿Qué tipo de embajadores somos, hermano? Pensemos ahí unos segundos nosotros mismos y piensa en tu corazón, en mi corazón: ¿qué tipo de embajador soy yo, quiero ser? Hermano, Pablo estaba aquí en situaciones difíciles. Incluso la segunda carta la escribió porque había problemas en Corintio y la está escribiendo la segunda para decirle: yo soy un apóstol y un pastor que Dios me ha puesto. Y luego, mira hasta dónde llegó. Hasta embajadores somos todos. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos nosotros que llevar el propósito del Señor a este mundo. Representantes del Evangelio de Cristo. Pablo estaba claro que lo que tenía que hacer primero era llevar, ¿verdad?, el mensaje de Cristo como embajador. Esto no es solo un llamado, hermano, al que va al ministerio a tiempo completo ahora.
Esto es un llamado a todo creyente que está salvo y reconciliado con Dios, hermano. Amén. Por eso dice que nos reconcilió antes. Y si usted ha sido reconciliado, usted y yo tenemos el mismo título por la gracia de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo para llevar este propósito. Efesios 6 también. Allí Pablo nos recuerda otra vez en Efesios 6 esta palabra. Efesios 6, 19 y 20. Vamos a leer desde antes, allí, desde el 18. ¿De qué está hablando el Señor? De la armadura de Dios. Como dije mencionando en estos días, creo que un testimonio, toda armadura debe ser puesta en oración, porque el soldado de Cristo no se va a creer que tiene poder en sí mismo. El poder viene de Cristo Jesús, su victoria. Por eso oramos, Señor, me pongo el yelmo de salvación, seguridad de salvación. Señor, ayúdame, Padre, con esto ser fiel. Señor, quiero usar tu palabra, voy con ella, dame poder. Señor, me pongo aquí también los calzados del apresto del Evangelio de la paz. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y suplicando por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo significa firmeza, denuedo significa con fidelidad. 20, por lo cual soy, ¿qué soy? Embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo era un embajador en cadenas. ¿Qué tipo de embajador eres tú? Y soy yo. Hay un objetivo aquí y Pablo estaba claro de él. Pablo decía, yo estoy claro, yo sé para dónde voy. Mi labor es seguir siendo parte del Evangelio, predicarlo, siendo apóstol, siendo evangelista, hermano, pero todos somos llamados a seguir siendo embajadores. Vimos que Pablo no se llamó embajador él mismo. Él dijo, en mi trabajo, oren por mí para que yo sea un embajador en cadena, fiel al Señor. Pablo estaba, ¿verdad?, en una situación de prueba. Pero qué bueno que él sabía que el poder del Evangelio va por encima, hermano, de toda cadena y de toda cosa. Incluso lo que rompe toda situación, lo que da solución y libertad es el Evangelio de Cristo, hermano. Nosotros necesitamos seguir representando el Evangelio de Cristo. Hay un objetivo, mi hermano, y es, Dios quiere que su Evangelio sea escuchado. No piense por favor solamente en la predicación, sino en todo lo que va a llevar a una persona a ser expuesto a la palabra de Dios. Y que usted y yo pensemos y sepamos que Dios quiere usarnos más. Pablo era un embajador en cadenas. No importa la condición que tengamos, podemos ser de bendición a otros, mi hermano. Amén. El Señor quiere que seamos de bendición. Pablo no fue parado allí por las cadenas. Él estaba orando, pedía oración para ser fiel y seguir siendo un buen representante del Señor. Hermano, qué convicción y qué firmeza nos enseña el Señor aquí. Yo creo que el Señor viene pronto, gloria al Señor. El Señor tiene su gracia para que su pueblo aumente su fe. Pero hermano, yo creo que muchas veces estamos poniendo muchas excusas al Señor. Y cuando vemos a Pablo, es al revés. Tenía todas las circunstancias para excusarse y no ponían excusas, sino se esforzaban más en la gracia del Señor. Porque no dependían de ellos, mis hermanos. Cuando dependemos de nosotros, queremos, hasta como cristianos muchas veces, que somos nosotros que estamos armando los días, los trabajos, los planes. Estamos armando nuestra vida y decimos gracias al Señor. Hermano, nuestra vida está armada por el Señor. Debemos cada día usar su palabra. Muchas veces vamos por un camino, queríamos ir y la palabra nos frena y dice no, por otro camino. Muchas veces nosotros entendíamos algo y tenemos un pensamiento y lo echamos cautivo en obediencia a Cristo, hermano. Estoy escribiendo otro mensaje. ¿Qué hacer con un pensamiento? Porque el cristiano no sigue todo pensamiento. Todo pensamiento es filtrado por la Biblia y cuando Dios me dice, eso me agrada, en esto pensar. Filipenses 4:8 es mi versículo preferido. No voy a dejar de recitarlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4:8. Hermano, y así nosotros somos guiados a hacer la voluntad de Dios. No solamente hay un propósito,
¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado de esta manera. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2. Conocemos estos pasajes. Un propósito en saber que Dios permite circunstancias. Pablo estaba en cadenas. Las cadenas no son para nosotros decir, no puedo ya, que lo haga otro. No, Señor, ayúdame a ser fiel. Ore por mí, mi hermano, decía Pablo, para que yo sea fiel. Pero yo estoy claro de que soy embajador de Cristo. Quiero ser fiel. Así que aprendemos que no ponemos excusas. Le pedimos ayuda al Señor. Porque ¿qué somos, mis hermanos? Somos un pueblo especial para el propósito de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, hasta ahí son los títulos de la salvación que nos da el Señor. Sientas especial, escogido del Señor. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Real. Él es el Rey de Reyes, somos sus hijos. Sacerdocio, tenemos un trabajo, podemos orar y de intercesión. Nación santa, Él es santo y nos manda a ser santos. Pueblo adquirido por Dios, ¿quién fue que nos salvó? ¿Quién hizo esto? Dios por nosotros, por su bondad, ya leímos. Pero luego está el para, el propósito, para sentarnos en los bancos de la iglesia solamente. Y para nosotros solamente agradecer a Dios. No, hermano. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, ¿qué tipo de embajadores somos? ¿Qué tipo de representantes estamos siendo? Porque tenemos todos estos títulos de la salvación para el propósito de esa salvación. Para nosotros servir al Señor. Y por último, Dios usa a buenos embajadores. Dios usa buenos embajadores. Yo creo que usted y yo queremos ser esos embajadores. Amén, ¿verdad? Delante del Señor. Las empresas tienen gastos de representación, hermano. Para que un ejecutivo lleve a clientes a otro lugar y le meta por los ojos, como decimos, compre este seguro, compre este producto u otra cosa, y venga, sea parte de nuestra compañía. Esto es una inversión que hace la compañía llevando a algún representante para que diga lo bueno que es ese lugar, hermano. Y nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero salimos de este mundo y pertenecemos al reino de Dios para ser buenos representantes por la gracia del Señor. Por eso, hermano, hay santidad. Vimos que somos nación santa. Es una cuestión, hermano, de representar bien. Recuerden, miremos allí 2 Corintios 5:20. Somos salvos y reconciliados. Y para que inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Gracias, Señor, por tu salvación. Pero tengo que recordar que hay un trabajo que tengo que hacer. Soy un embajador de Cristo, hermano. ¿Qué tipo de embajador estoy siendo delante del Señor? 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Dios usa buenos representantes. Fíjese, si Dios es aquel, el dueño, que va a hacer la mejor inversión en su pueblo, en sus hijos, que su hijo no fue entregado en vano y el poder por nosotros. Hermano, ¿cómo es esta salvación que tenemos? ¿Cómo debemos vivir como representantes, como hijos de Dios? 2 Timoteo 1:8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria a Dios. Oh, hermano, miren, comámonos y creamos ese versículo 8. No te avergüences. Un buen representante, ¿qué va a hacer? No se avergüenza del Evangelio. Va a estar predicando, va a estar viviendo en santidad, pidiendo la ayuda del Señor de ser luz en esta tierra, hermano. Vienen aflicciones, el Señor quiere mostrar su poder allí. ¿Por qué? Otra vez Pablo recuerda el pasado. Porque ahí es que está la base, hermano. El Evangelio de Cristo es la gracia del Señor, es su obra. Por eso en un momento vamos a recordarla, para animarnos en la vida espiritual. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿está conmigo? Santo. ¿Qué tipo de llamamiento? Santo. ¿Qué tipo de llamamiento? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, había un grupo de obras, un paquete, una gloria que el Señor quiere mostrar en su iglesia. Él está moldeando a su pueblo, moldeando a sus hijos que ha salvado ya. Le ha puesto el título de embajadores, pero ¿qué? ¿A dónde es que tú me estás metiendo? Yo no me merezco esto. Amén, yo tampoco.
es por la gracia del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que seamos buenos embajadores del Señor. Podemos, debemos ser buenos embajadores, porque no es por nuestras obras. Esas obras de nosotros pueden ser también obstáculos. Nos enfocamos en que no nos merecemos, y no nos merecemos, y no nos merecemos, y no nos merecemos. Hermano, mire, si entendemos nunca que nos merecemos y nunca nos levantamos a servir a Cristo, ¿usted sabe qué? Que también estamos orgullosos. Y no estamos entendiendo plenamente el Evangelio, la gracia del Señor. Pero digo, si yo no entendiera algo de la gracia, yo no entiendo la plenitud de la gloria de Dios en su cielo, pero tengo un conocimiento suficiente de la gracia de Dios para pararme en este púlpito y predicar la palabra del Señor. Es por la gracia, la obra y la sangre de Cristo, hermano. Dios quiere usarnos más a nosotros. Recuerda, el diablo quiere desenfocar a los hijos de Dios para que no sepan las credenciales y el privilegio que tienen en Cristo. Hermanos, somos santos, un llamamiento santo. Entonces Dios quiere usar a estos. Decía una hermana esta mañana, mire, Dios es tan santo que Él quiere limpiarnos para que seamos santos. Dios es tan santo que cuando Él quiere limpiarnos y no nos dejamos, Él busca que se deje limpiar por Él. Dios es tan santo que cuando hay una generación que no quiere escuchar su voz, Él desechó una generación entera. No fue una persona, no fue un profeta, no fue un grupo, una generación entera de Israel fue desechada porque no quiso vivir en santidad delante de Dios. Hermano, eso es lo que a mí, hasta como pastor también, como siervo, como hijo de Dios, este es el Dios que tenemos. Pidámosle al Señor que nosotros nos ajustemos a Él, que nosotros vivamos más en la santidad que nos ha llamado. Hermano, en este tiempo hay más tentaciones no vivir en santidad. Entonces necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas para ser estos representantes santos que el Señor busca. Hermano, estamos en el diario vivir, escuchando, siendo tentados a hablar de una manera, siendo tentados a nosotros pensar de una manera. Escuchamos cosas que ni siquiera nosotros planificamos. Pero hermano, gloria al Señor que la palabra limpia nuestro camino, que la sangre de Cristo nos perdona. Hermano, mire, es un filtro diario con la palabra, hay una llenura diaria de la palabra. Hay muchas razones, como digo siempre, la primera razón para ir a la Biblia es por amor a Cristo Jesús, hermano, que así sea. Pero hermano, mire, otra razón es limpiarnos de este mundo. El que no barre, hermano, se le va a llenar una pocilga a la casa. El que no hace algo con el agua, hermano, va a tener falta de higiene, bacterias, problemas, podredumbre, hermano, y eso pasa espiritualmente. Hermano, es una batalla diaria con el pecado. No podemos desmayar. La victoria la tuvo Cristo en la cruz, en su resurrección. Él venció todo ya. Gloria al Señor, hermano, que Él dice que Él venció ya el mundo. No es que lo va a vencer, ya fue destruido el poder del mundo, del pecado y del diablo sobre los hijos de Dios en el nombre de Cristo, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que seamos obedientes a su palabra. No nos avergoncemos. Somos buenos representantes. Se va a evidenciar con nuestra fidelidad y dejar toda vergüenza, todo obstáculo para nosotros hacer la voluntad de Dios. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. El buen representante cambiará cosas de su vida porque Dios quiere usarle. Señor, nos permita ser estos embajadores. Deuteronomio 7:6. Versículo del mes de junio. Deuteronomio 7:6. Léalo conmigo. A las 3. Deuteronomio 7:6 va a ser el versículo del mes de junio. Este es, que nos recuerda lo que Dios nos hizo en su Hijo. Nos recuerda lo que Dios quiere de su pueblo. Cómo usted tiene que verse, cómo representar a Cristo. Deuteronomio 7:6 nos recuerda. Vamos a la 3. 1, 2 y 3. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria al Señor. Eso no está hablando de dominicanos. Eso está hablando de toda persona que no tiene a Cristo. Otros pueblos que dicen tener a un Dios, una religión, hermano. Cristo no es religión, Él es la verdad. Él es el único Salvador. Debe haber una diferencia en el cristiano joven, debe haber una diferencia. Tú eres un embajador y representante de Cristo. Y es un llamamiento santo que el Señor te ha dado. No son dos Espíritus Santos de diferentes formas.
Es un solo espíritu que tiene un solo propósito. Que toda alma sea salva para ir al cielo, para ser santa, para la gloria del Señor. Hermanos, somos un pueblo santo para Jehová. Él nos compró, Él es el dueño, nos ha escogido, somos especiales, gloria al Señor. Mire, joven, lleve ese versículo a una joven que se siente destruida porque no le han hecho especial, porque el pecado destruye. Y dígale, mire, Cristo, todo lo que quiere hacer contigo, mostrarte que tú eres especial. Mire, todos estos piropos que Dios le da a sus hijos, hermanos, nos dan ánimo para seguir adelante, hermano. Yo me siento, ¿verdad?, indigno delante del Señor, pero al mismo tiempo especial, por lo que Él ha dicho de mí, por lo que Él nos está diciendo en su palabra. Tenemos que creer sus promesas, creer su palabra, practicar su palabra. ¿Por qué no hay tantos buenos embajadores? Cuando una persona no considera su posición de honor, la labor que tiene, oiga bien, se convierte en una carga. ¿Verdad que hemos hecho? Hay personas que posiblemente en un trabajo no les gusta o hay una situación y comienza uno ya a no tener el deseo de ser un representante de ese lugar. El diablo quiere desanimarnos. Vienen situaciones donde vamos a ser tentados. Pero hermano, yo creo que lo que más está pasando con el pueblo de Dios es que nos estamos desenfocando y nos estamos olvidando que somos embajadores. Hermano, cuando usted es un embajador, yo soy un embajador, estamos representando otro país, viviendo en otro lugar. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos de Dios. Vamos a Juan 15. Y joven, esto es muy importante, cuando nosotros estamos confundidos y sin gozo como cristianos, es porque nos estamos olvidando que tenemos que representar el reino de Dios con santidad. Y este mundo donde estamos viviendo y representando rechaza y no quiere que hablen de otro mundo, de un mundo de santidad, de un mundo de salvación. No quiere que hablen de su pecado. Y tú vienes representando el reino de los cielos con gozo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te desanimes, cristiano, pueblo de Dios. El Señor te ha escogido y la mayoría ahí no va a entender lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero Dios está hablando a través de ti como representante, porque el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, Juan 15, 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, ¿y qué dice el 20? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El cielo no es mayor que su Señor. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdate de la palabra de tu Señor. Acuérdate del sufrimiento de tu Señor. Para que no nos desanimemos, somos embajadores. Porque Cristo nos ha salvado, hermano, para que seamos representantes de su reino. Que no nos frustremos en este mundo. El mundo no entiende. Nosotros venimos, ¿qué hace un buen embajador? Mire, conoce bien, vive de los beneficios de su país. No se olvida de las cosas y de la cultura de su país. Y va a este mundo o a este país a mostrar lo bonito, a mostrar los beneficios, a invitar a todo el mundo a que llegue a ese país. Ese es el propósito principal, aunque muchos no lo estén haciendo. Hermanos, nosotros somos así, por eso Dios nos ha recordado lo que somos. No pretendamos nosotros meternos en la cultura de pecado aquí del mundo. No pretendas, joven, tú amar a Dios y al mundo. Cuidado, porque salimos de este mundo. No pertenecemos a este mundo, ya pertenecemos a Cristo. Estamos representando el reino del Señor. Y cuando un cristiano no tiene gozo, posiblemente se ha olvidado que es un embajador y está entonces ya, se ha olvidado que está representando otro país. El país real, el país que nos espera pronto la presencia de nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Hermanos, todo esto para que recordemos que hay un trabajo que tenemos que hacer también. ¿Qué tipo, otra vez pregunto, qué tipo de embajadores somos, mis hermanos? Yo sé que todos nosotros, el Señor nos ha hablado ya a que fortalezcamos esa representación al Señor. A que nosotros, si nos habíamos olvidado de las credenciales que tenemos, hermano, pero es que pastor, yo soy débil, yo tengo muchas cosas. Hermano, le digo que la está arreglando. Yo también soy débil. Cristo es el Todopoderoso. Pero Él nos salvó, ya no digo para que tú seas un embajador. Te reconcilié para que tú hagas este trabajo. Te escogí como un pueblo para que seas especial. Te salvé para que tú anuncies las virtudes. Toda esta salvación y estos títulos están inmediatamente mostrando el propósito y el trabajo y el fruto en que debemos vivir nosotros hoy como cristianos. Señor, nos ayude a ser buenos representantes y embajadores de Cristo. Amén, mis hermanos. Amén.
conocemos a Cristo, Dios tiene las cartas de credenciales para nosotros a través de su Hijo Jesús. Hermano, cuando nos desenfoquemos de este trabajo de embajadores, volvamos a mirar a Cristo. Nos estamos desenfocando de las cosas eternas y la estamos poniendo en este país. Ya no queremos quedar aquí. Cuidado, tú representas el reino de los cielos. Si este mundo está aborreciendo, otra vez, no es que buscamos que nos aborrezcan, no es que estamos mandando a todo el mundo al infierno porque yo soy el único salvo y santo. No, hermano, tenemos que amar a toda alma sin amar el pecado. Tenemos que servir a todo el mundo y con amor y con denuedo y firmeza defender la fe. Pero hermano, la victoria está en Cristo Jesús. Nuestro gozo es la salvación de Cristo. Por eso el Señor le dijo: gócense de que los nombres están escritos. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque hay otras cosas que quieren mermar y decrecer nuestro gozo. Porque si nos llevamos de este mundo, no vamos a encontrar ninguna aceptación posiblemente. Usted sabe que Cristo nos aceptó ya. Somos sus representantes. Es tu trabajo especial. Y para ser buenos representantes, hermano, debemos ser santos. Recordemos el llamamiento que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a seguir adelante. Y este mundo venga a Cristo y venga del lado de nosotros. Termino recordando las palabras del Señor a Jeremías en capítulo 15. Me ayudaron en la universidad mucho ese versículo, Jeremías 15. Dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. El Señor dijo: si te sacaré lo precioso de mí, será como mi boca, como muro fortificado. Hermano, ¿estamos nosotros siendo tentados a desanimarnos? Vamos a mirar más a Cristo, lo que Él ha padecido por nosotros, el llamamiento santo que nos ha dado, lo que ha hecho en la cruz por nosotros, para sentirnos especiales, para recordar lo que somos en Cristo y para ser buenos embajadores. En su nombre, hermano, Dios quiere usarte para que otros vengan a salvación. No dejes de hablar de Cristo. No te metas tanto en la rutina de este mundo que te olvides del trabajo principal que tú y yo tenemos. Somos embajadores del Señor. Este título no lo merecemos, pero nos lo ha dado por la obra de su Hijo Jesús. Buenos. Gracias, Señor, Padre, Dios eterno, porque tú eres bueno, Señor. Padre, reconocemos que necesitamos ser mejores embajadores de tu reino. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, mi Dios, por nosotros, no por nuestras obras, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Pero, Padre, queremos ser buenos embajadores, mi Dios. No queremos estar en esta tierra diciendo soy salvo y olvidarnos de que tenemos que representar en santidad, de que tenemos que invitar a otros al reino de los cielos, a la salvación, de que tenemos que nosotros seguir representando bien, mi Dios, tu reino como iglesia, como pueblo tuyo. Padre, este mundo y el pecado desanima y quiere que el ser humano se siente que no es especial, que no vale en este mundo, Padre. Pero en ti, Señor, hay valor. Tú eres el creador, tú eres el salvador. Tú tienes un plan, Señor, para cada ser humano, porque tú has amado, Señor, al pecador, enviaste a tu Hijo, Señor, ya a esta tierra, lo castigaste para todo aquel que cree en Él. Señor, no se pierde, mi Dios, sino que tiene vida eterna. Así tú has mostrado el amor al mundo. Tú eres amor. Te damos gloria, Señor, porque nosotros ofendiéndote, Señor, tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Y siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, hemos aceptado a tu Hijo. Así que si hemos entendido tu evangelio y hemos confiado en ti y somos tus hijos, ayúdanos a ser buenos embajadores, mi Dios. Padre, tú estás rogando a través de nosotros. Tú quieres usarnos, no lo merecemos, pero que podamos creer más tu promesa y tu palabra. Que tú nos uses con más poder. Individualmente, Señor, si hay cosas en nuestras vidas que nos han llevado a avergonzarnos, a no hacer lo que debemos, a no servirte más en tu iglesia, ayúdanos, mi Dios, a hacer más para ti. Señor, es por tu plan, por lo que tú has dicho en tu palabra. Que nos acordemos de la palabra que tú has dicho, porque este mundo nos aborrece. Que tú ayudes a cada joven que cuando sea rechazado no se quede en el grupo, en pecado, sino que pueda salirse, reprender, aconsejar, recordar y decir: soy cristiano, soy cristiana y yo quiero obedecer y agradar a Dios en primer lugar. Ayúdanos a tener convicciones, Señor, Padre, a recordar quiénes somos. Anima a tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque en un momento también vamos a recordar la base de todo otra vez, lo que nuestro Señor, tu Hijo, ha hecho por nosotros. Fue tu plan, entregaste a tu Hijo, te agradecemos. Ayúdanos a devolverte, Señor, en alabanza, acción de gracias con nuestras vidas, representándote bien. No es fácil, Señor, ser un buen embajador en este mundo de pecado que está creciendo más. El rechazo, esta posición tiene más amenazas, Señor.
pero tiene más victoria y gozo, Señor, en ti. Ayúdanos a ser valientes de aceptar tu gracia, Señor, porque tu favor no somos nosotros solos, no son nuestras armas, sino las armas espirituales en Dios. Padre, por eso clamamos a ti que nos ayudes. Permite que esta iglesia local, aún aquí, tu iglesia en el mundo entero, pero esta iglesia local de Pueblo Nuevo, sea, Señor, una iglesia buena embajadora, Señor, del Señor Jesucristo en este lugar. Que los matrimonios, que los vecinos puedan ver el amor de Cristo, Señor. Podamos servirle más y tú nos ayudes a nosotros a arreglar nuestro tiempo para servirte más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la Biblia, a la palabra, 1 Corintios capítulo 11.